Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para hoy, martes 26 de enero. El tema que vamos a desarrollar hoy es el manejo de evaluación de casos en la aplicación de régimen de exportación temporal para perfeccionamiento activo. ¿Ok? Hoy, como punto de partida, en primer lugar vamos a revisar información general, información básica sobre en qué consiste el proceso de aplicación de régimen de exportación temporal para perfeccionamiento activo en un proceso de operatividad aduanera. Y seguido esa explicación veloz, vamos a trabajar unos 7 casos, ¿ok? Casos en los cuales se aplica de manera directa este régimen aduanero. Nuevamente, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar programado para hoy, martes 26 de enero. Vamos a dar inicio. Mi nombre es José Gerardo Podestá. Yo me especializo en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación. Trabajo actualmente como consultor independiente y asociado a algunas organizaciones privadas. Ejerzo la docencia en algunas instituciones licenciadas tanto por el Ministerio de Educación como por la SUNEDU. Tengo un emprendimiento en exportación de cuero vegetal. Soy administrador de empresas de profesión y tengo una segunda carrera en negocios internacionales. Como punto de partida, vamos a hacer en primer lugar una revisión sobre en qué consiste el manejo de este régimen aduanero. ¿Okay? La exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Y seguido a ello, realizaremos una revisión veloz sobre unos 7 casos puntuales en los cuales se puede utilizar este régimen aduanero. Como punto de partida, recordemos que estamos hablando de un régimen aduanero. ¿Okay? Un régimen aduanero viene a ser la destinación a la que se somete una mercancía para un tratamiento muy particular frente a trasladar esta información a la Administración Aduanera y la SUNAT. En otras palabras, punto importante que hay que recordar ahora que hablamos de regímenes aduaneros. Los regímenes aduaneros vienen a ser destinaciones aduaneras. ¿Qué es una destinación aduanera? El destino o tratamiento especial al que se va a someter determinada mercancía. ¿Por qué hablamos de mercancías? Porque en el rubro de comercio exterior no se puede hablar de mercaderías o productos, dado que las empresas desarrollan como oferta comercial productos que vienen a su vez a clasificarse en bienes tangibles o servicios. Cuando estos productos son destinados a ser comercializados en el mercado local, cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el mercado local, pasan a denominarse mercaderías. Pero cuando son desarrollados cumpliendo los requisitos mínimos de acceso al mercado internacional, ya pasan a ser denominados mercancías. En este caso, recordemos entonces, estamos hablando de regímenes aduaneros. Ya hemos hecho la mención de que un régimen aduanero es una destinación aduanera, un tratamiento en particular muy especial al que se somete una mercancía. Y esta información es trasladada hacia la Administración Aduanera y la SUNAT por medio de un documento denominado DAM o Declaración Aduanera de Mercancías. Muy bien, continuamos. De manera veloz, si vamos a hablar sobre el rubro de comercio exterior, debemos tomar como referencia o punto de partida la fuente principal de información, la fuente confiable actualizada en este rubro, que viene a ser la página de la SUNAT. Página en la cual nosotros vamos a encontrar la Ley General de Aduanas y el reglamento de la Ley General de Aduanas. En la Ley General de Aduanas vamos a encontrar que los regímenes aduaneros se dividen en 6 grandes grupos. El grupo de regímenes de importación, exportación, perfeccionamiento, depósito, tránsito y grupo de regímenes especiales o regímenes de excepción. Cada uno de estos grupos tiene a su vez otros regímenes aduaneros dentro. En el grupo de los regímenes de importación hay 3 regímenes: de importación para consumo, reimportación en el mismo estado y admisión temporal para reexportación en el mismo estado. En el grupo de los regímenes de exportación, de igual forma, vamos a tener regímenes aduaneros como la exportación definitiva y la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. En el grupo de los regímenes de perfeccionamiento existen 4 regímenes aduaneros: la admisión temporal para el perfeccionamiento activo,
la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, que es el régimen aduanero con el que vamos a trabajar hoy, el drawback y la reposición de mercancía en franquicia arancelaria. En el grupo de depósitos solamente tenemos el régimen de depósito y en el grupo de tránsito los regímenes de tránsito, transbordo y reembarque. Estos 5 primeros grupos son grupos de regímenes aduaneros de uso regular o de uso general. Regímenes aduaneros de uso regular o uso general. El último grupo de regímenes aduaneros es el que corresponde a los regímenes aduaneros especiales o de excepción, donde vamos a encontrar 14 regímenes aduaneros especiales o de excepción, considerados así porque no se rigen solamente en base a la normatividad de la Ley General de Aduana y el reglamento de la Ley General de Aduana. Los regímenes aduaneros especiales o de excepción que se encuentran en este grupo son un número de 14. Y dichos regímenes aduaneros se rigen, como mencioné hace un instante, no solo en base a la ley y el reglamento, sino en base a convenios internacionales e inclusive normativa legal nacional vigente. Pero todos los demás regímenes que están en estos 5 primeros grupos de regímenes considerados de uso regular o general, estos 13 regímenes que ves acá, son de tratamiento general y se basan o se rigen en base a la ley y al reglamento de la Ley General de Aduanas. El régimen aduanero con el que vamos a trabajar hoy es el régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Okay, vamos a trabajar con este régimen aduanero, que es uno de los regímenes aduaneros de uso regular o general que se encuentra dentro del grupo de regímenes de perfeccionamiento en la Ley General de Aduanas. Y como punto de partida, vamos primero a definir de manera veloz en qué consiste este régimen aduanero antes de revisar todos estos casos. En primer lugar, como mencionamos hace un instante, tenemos que tener un punto de partida, debemos contar con una referencia general sobre este régimen. La información la vamos a encontrar en la Ley General de Aduanas. ¿Dónde encuentro la Ley General de Aduanas? En la página de la SUNAT. La Ley General de Aduanas, en el capítulo número 2, contempla los regímenes aduaneros dentro del grupo de perfeccionamiento, y dentro de estos regímenes aduaneros del grupo de perfeccionamiento voy a encontrar a la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. En el artículo 76 voy a encontrar la definición de esta exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Recuerda, nos encontramos revisando información de los regímenes aduaneros de perfeccionamiento y en particular hoy nos estamos enfocando en este. El segundo régimen aduanero dentro del grupo de los regímenes de perfeccionamiento. Por eso es que estamos en el capítulo 2. ¿Okay? En el capítulo número 2, dentro del grupo de regímenes aduaneros de perfeccionamiento. Y dentro del capítulo 2, el artículo 76, nos da el alcance inicial. Nos dice a qué se refiere la denominación de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Pero sin ir más lejos, lo que nosotros podemos deducir a raíz del nombre es lo siguiente. En primer lugar, nos habla de una exportación. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de movilización de mercancías desde nuestro territorio aduanero hacia el mercado internacional, ¿no? Una exportación. Nos dice temporal. Quiere decir que esa movilización o traslado de mercancías desde nuestro territorio aduanero hacia el mercado internacional se lleva a cabo de manera temporal, es decir, por un determinado periodo de tiempo. Continuamos. Exportación temporal para perfeccionamiento. ¿Qué quiere decir perfeccionamiento? Para un mejoramiento, ¿no? ¿Para qué? Para perfeccionar, para transformar, para ensamblar, para reparar, para llevar a cabo algún tipo de actividad, proceso, procedimiento que traiga como consecuencia que una determinada mercancía incremente su valor en el mercado. ¿Okay? Tenga un valor agregado. Pero profesor dice perfeccionamiento pasivo. ¿A qué se refiere eso?
Dice perfeccionamiento pasivo porque el perfeccionamiento se lleva a cabo no en nuestro territorio aduanero, sino en otra zona aduanera externa, una zona aduanera ubicada en el extranjero, fuera de nuestro territorio aduanero. Por eso es que el proceso para nosotros es considerado pasivo. A diferencia de la admisión temporal para perfeccionamiento activo, donde aquí se admite, es decir, se ingresa temporalmente una mercancía que proviene del mercado internacional a nuestro territorio aduanero con la finalidad de que sea perfeccionada. Y como nosotros, los que hemos ingresado temporalmente esta mercancía para perfeccionamiento, somos quienes vamos a realizar el perfeccionamiento de manera directa, por eso es que hablamos de un perfeccionamiento de carácter activo, porque nosotros tomamos un rol protagónico de manera activa en la transformación, en la modificación, en el perfeccionamiento. En cambio, en este régimen aduanero de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, es cierto que se va a llevar a cabo un proceso de perfeccionamiento. Sí, es correcto, pero va a ser de carácter pasivo porque nosotros, como exportadores, no vamos a tomar la iniciativa de realizar esa transformación, sino que esa transformación, dicha modificación, se va a llevar a cabo ¿dónde? En el mercado internacional. Por eso para nosotros esto viene a ser considerado un perfeccionamiento pasivo. ¿Ok? Un perfeccionamiento en el que no tomamos un rol protagónico, un perfeccionamiento en el cual la modificación o transformación se lleva a cabo en el mercado internacional. Leyendo el artículo 76 de la Ley General de Aduanas, justamente hace realce a ello, nos dice que este régimen aduanero permite la salida temporal de una mercancía desde nuestro territorio aduanero hacia dónde? Hacia el mercado internacional. ¿Con qué finalidad? De que esta mercancía sea sometida a un proceso de perfeccionamiento. Es decir, que esta mercancía pueda ser enviada al mercado internacional con la intención de que ahí sufra un proceso de modificación que permita que se incremente el valor de dicha mercancía. Finalmente, el nombre nos dice exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, envío temporal de una mercancía hacia el mercado internacional para que se perfeccione, pero el profesor dice temporal. Eso significa que en algún momento debe retornar esa mercancía. Así es. Después de haber aplicado el proceso de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, se asume que esa mercancía después va a terminar siendo reimportada. Es decir, va a regresar, va a retornar a nuestro territorio aduanero, pero va a retornar como un producto compensador. ¿Qué quiere decir producto compensador? Va a regresar con un valor añadido o valor agregado. La mercancía va a regresar con un valor comercial mucho más elevado. Esto dentro de un plazo determinado. ¿Cuál es el plazo considerado determinado para la aplicación de este régimen aduanero de exportación temporal para perfeccionamiento activo? El plazo no puede ser excedente o superior a los 12 meses. ¿Y qué se considera perfeccionamiento activo? Que es lo que vamos a revisar ahora en estos 7 casos. Se considera un perfeccionamiento activo, número 1, la transformación de una mercancía. ¿Ok? Se considera perfeccionamiento activo la transformación de una mercancía. ¿Qué quiere decir transformación? Cuando una mercancía como tal sufre una transformación, es decir, una modificación en la cual a raíz de esa transformación se genera valor, pero dicha transformación no involucra que el producto inicial en esencia cambie. ¿En qué sentido? Cambia a formar parte de otra mercancía completamente nueva, o sea, solamente parte o componente de otra mercancía. No, la transformación nos dice, se trata de la misma mercancía, solamente que la presentación ha cambiado. Por eso hablamos de una transformación. El producto sigue siendo exactamente el mismo, tiene el mismo nombre. Lo único que ha pasado es que ha sufrido una transformación. La forma en la que se va a comercializar es distinta a la forma en la cual ha sido extraído como recurso natural, por ejemplo.
transformación. ¿Qué más se considera perfeccionamiento? La elaboración de mercancías. Es decir, cuando esta mercancía sirve como insumo a ser exportada temporalmente para un perfeccionamiento pasivo. Sirve como insumo para la elaboración de un nuevo tipo de mercancía, el cual regresa con un nombre completamente distinto y una presentación completamente diferente. En ese momento podríamos decir que la mercancía que nosotros enviamos como exportación temporal para perfeccionamiento pasivo va a regresar formando parte de una mercancía completamente diferente, ¿no? Con otra denominación. E inclusive se considera también el montaje, ensamblaje o adaptación, el envío de nuestra mercancía como exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, solamente va a formar parte del ensamblado, del montaje o de la adaptación de una mercancía mucho más completa. Y en tercer lugar, también se puede considerar perfeccionamiento la reparación de mercancías. Cuando envías una mercancía al mercado internacional para que ésta sea reparada, restaurada, condicionada, repotenciada y finalmente retorne a través de la reimportación de dicha mercancía, pero como producto compensador. ¿Qué es un producto compensador? Ya hemos mencionado que el producto compensador es el producto con un valor añadido o con un valor agregado. Ahora vamos a pasar a revisar información sobre unos 7 casos, ¿ok? Bastante sencillos de entender, inclusive que hemos podido encontrar en el mercado a lo largo de estos últimos 5 años. En primer lugar, caso número 1. Caso número 1. Cuando consideramos el proceso de perfeccionamiento pasivo, un proceso de transformación. ¿Ok? Caso número 1, cuando se considera el perfeccionamiento pasivo, un proceso de transformación. Veamos. En primer lugar, debemos recordar lo siguiente. Debe existir un vínculo comercial entre dos empresas ubicadas en dos zonas o territorios aduaneros distintos. Por un lado tenemos a la empresa exportadora, por otro lado a la empresa importadora. La empresa exportadora es la que va a realizar la destinación aduanera de una mercancía sometiéndola al régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Es decir, esta empresa exportadora va a informar a la administración aduanera de su intención de someter determinado tipo de mercancía a una destinación aduanera que viene a ser la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Dicha mercancía tendrá que llegar entonces con el régimen de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo en su contraparte, en la empresa importadora. La empresa importadora, por su lado, cuando la empresa exportadora envió la mercancía, lo hizo con el régimen de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Desde un inicio le informó la administración aduanera que la mercancía iba a salir de manera temporal para sufrir un proceso de perfeccionamiento pasivo. Mientras que la empresa importadora, también ubicada o residenciada en otra ubicación geográfica, en otra zona aduanera completamente diferente, cuando llega esa mercancía, la ingresa a través del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, porque esa mercancía tiene que volver a salir, pero ya perfeccionada, ¿no? ¿Y por qué se llama perfeccionamiento activo? Porque es esta empresa importadora quien se va a encargar de realizar el proceso de transformación. Después del proceso de perfeccionamiento activo, lo ideal es que este régimen aduanero termine con la reexportación de la mercancía y por el lado del exportador en la reimportación de dicha mercancía, pero que ahora va a ser tratada como un producto compensador, es decir, con valor agregado. Tomando en cuenta este esquema como punto de partida, vamos a ver ahora sí los casos. Caso número 1, y este es un caso que generó bastante revuelo hace algunos años. Aquí en el Perú existen, no vamos a mencionar las empresas, pero eran 3 empresas que trabajan en base a enlatados de caballa, que comercializan aquí en nuestro mercado nacional enlatado de caballa.
Aquí en el Perú existe la actividad de la pesca, ¿ok? La extracción de recursos marinos. Dentro de esos recursos, uno que tiene bastante acogida en nuestro mercado nacional e inclusive dentro de Sudamérica es una de las primeras propuestas comerciales con bastante acogida en el rubro de enlatados de productos marinos, es la caballa. Por ende, existen empresas, ¿ok?, residenciadas en nuestro territorio aduanero, en nuestro país. ¿Por qué no hace mención a país, profesor? ¿Por qué no dice de un país a otro país? Lo que sucede es que en la actualidad no se puede hablar solamente de países, porque el comercio exterior no es un intercambio comercial de mercancías entre diferentes países, dado que en la actualidad ya no solo hay países, hay bloques comerciales como la Unión Europea, que trabajan bajo una sola ley general de aduana, un solo marco arancelario. Y por otro lado existen países como China que tienen todos sus territorios aduaneros completamente independizados. Cada territorio tiene su propio régimen arancelario, sus propias políticas comerciales. Por eso es que en la actualidad no se habla de países, se suele hablar de zonas aduaneras. En este caso, hay empresas ubicadas en nuestro territorio aduanero, las cuales extraen este tipo de recurso. Extraen este tipo de recurso que viene a ser la caballa, un recurso marino. Este recurso marino es extraído simplemente de nuestro mar por parte de estas empresas. Sin embargo, estas empresas lo único que hacen es el proceso de extracción. ¿Qué hacen con esta caballa? Esta caballa pasa a ser congelada y luego es exportada temporalmente bajo un proceso de exportación temporal de perfeccionamiento pasivo. Esta caballa era enviada ¿hacia dónde? Hacia una zona aduanera número 2, que se encuentra en China, por ejemplo. Esta caballa llegaba como caballa, lo que llegaba como caballa fresca o congelada, ¿hacia dónde? Hacia China. ¿Qué pasaba con la caballa en China? Esta empresa, ubicada en la zona aduanera 1, realizaba el proceso de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo y declaraba que salía una cantidad en toneladas X de caballa, fresca o congelada, con destino ¿hacia dónde? Hacia la zona aduanera 2, donde se encuentra la empresa que va a realizar el proceso de perfeccionamiento de carácter activo, ¿no? Acuérdate, nuevamente, esta empresa realiza exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. ¿Qué hace su contraparte en la zona aduanera 2? Admisión temporal para el perfeccionamiento activo. Acá el perfeccionamiento es pasivo porque no tomo protagonismo en ello. Acá el perfeccionamiento es activo porque justamente yo soy quien se encarga de realizar el proceso de perfeccionamiento. Entonces, la caballa salía de la zona aduanera 1 como exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, ingresaba a la zona aduanera 2 como admisión temporal para el perfeccionamiento activo. La caballa pasaba por un proceso de transformación en esta zona aduanera número 2, ¿ok? Por parte de una empresa que le presta servicios a esta empresa número 1, esta empresa número 2. ¿Y en qué consiste ese proceso de perfeccionamiento? Consiste en el caso 1 en una transformación. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de la misma caballa, pero la caballa aquí ha sido eviscerada, la caballa ha sido limpiada, tratada, y simplemente después de haber sido cocida, sido fileteada y colocada dentro de envases de lata. Finalmente se le ha añadido aceite y se ha cerrado de manera, podríamos decir, inocua cada uno de estos envases. Ahí terminó el proceso de perfeccionamiento activo de esta empresa. Nosotros al inicio realizamos el proceso de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Quiere decir que nuestra exportación temporal debe terminar en una reimportación de la mercancía, pero ya perfeccionada. Por ende, nuestro proveedor de servicios, que en este caso ya brindó el servicio de enlatado, limpieza, cocción para el producto que enviamos, que era la caballa,
nos tiene que enviar el producto ya transformado, el producto perfeccionado, y nosotros debemos recibirlos a través de una reimportación. A esto se le considera transformación. ¿Por qué? El producto inicial, que es sometido a un proceso de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, era caballa. Y el proceso de reimportación que vamos a realizar es sobre el mismo producto, caballa, pero esta vez enlatada. ¿Ok? Caballa en conservas. En esencia, el producto sigue siendo exactamente el mismo. Seguimos hablando de caballa. Lo único que cambió es la transformación de su presentación normal, digamos, de extracción directa, es el pez como tal, pasa una transformación en la cual ha sido cocida, limpiada, eviscerada, ha sido sometida a procesos de tratamiento, entre comillas, dentro de un estándar en el cual se mantenga la inocuidad, y se le ha agregado un poco de aceite, se ha sellado las latas al vacío, y finalmente este producto es el que se ha terminado reimportando. Esta es la explicación básica, la explicación general de cómo se trabaja un régimen aduanero de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Sin embargo, he puesto este caso porque debemos recordar que esto sucedió en nuestro país hace no más de 4 o 5 años, donde dos empresas residenciadas en nuestro territorio aduanero justamente trabajaban el proceso de exportación de caballa fresca y congelada hacia China, donde el proveedor se encargaba de todo este proceso y entregaba como mercancía final el enlatado de caballa cocida. Al momento de realizar el proceso de reimportación de ese bien compensador, se llama bien compensador porque la mercancía regresa transformada con un valor agregado, con un valor mucho más alto en el mercado. ¿Qué sucedió en nuestro país? Se pudo identificar que muchos de esos productos, muchas de esas latas de caballa, traían consigo parásitos. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que no se llevó a cabo un buen proceso de perfeccionamiento. O número dos, se llevó a cabo de repente el proceso de perfeccionamiento de manera correcta, pero no se tomó en cuenta el hecho de que tenía que haber un control de calidad. Y es más, este caso lo hemos visto, como mencioné hace un instante, hace 4 o 5 años atrás exageradamente, donde en nuestra propia realidad nacional, en nuestra propia actividad comercial. ¿Okay? Este es uno de los primeros casos. Caso número 2. Caso número 2. Igual, continuamos trabajando con el régimen aduanero de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. El caso número 2 es en el que se considera la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo bajo un proceso de elaboración. ¿Qué quiere decir elaboración? En el caso número 1, nosotros hablamos de transformación, donde la mercancía simplemente pasa por un proceso de transformación, un proceso de conversión, pero no pierde sus características básicas como mercancía. Sale como caballa, regresa como caballa enlatada, pero continúa siendo caballa, ¿ok? No cambia. Caso número 2, elaboración. ¿Qué es lo que sucede en elaboración? Por ejemplo, en elaboración debemos tener en cuenta que la mercancía que va a retornar, la mercancía que va a ser reimportada, no solamente ha pasado un proceso de transformación, sino que dicha mercancía ha sido sometida a un proceso en el cual pierde sus características básicas, relacionadas o correspondientes al producto inicial, a la mercancía inicial que se envió. El producto vuelve con un proceso de perfeccionamiento en el cual
La mercancía inclusive cambia de denominación. Por ejemplo, en el caso de la caballa, sale como caballa fresca congelada y regresa como enlatado de caballa, pero sigue siendo caballa. En el caso número 2, la empresa 1, ubicada en la zona aduanera 1, hace un proceso de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo de tomates. Su proveedor, en este caso, en el mercado internacional, en la zona aduanera número 2, ingresa esos tomates, ¿como qué? A través del régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento activo. Se lleva a cabo el proceso de transformación o perfeccionamiento activo y finalmente la empresa que hizo la exportación tiene que hacer ahora la reimportación del producto compensador de esa mercancía, pero con una característica en la cual le confiere mucho mayor valor a dicha mercancía. Similar a este ejemplo, la mercancía sale con un valor X y al volver como un producto compensador, vuelve con un valor de X más Y. A eso se le denomina producto compensador, porque se ha agregado valor en determinado producto. La mercancía vuelve como un producto compensador con un valor comercial mucho más alto. El plazo máximo para trabajar este proceso de perfeccionamiento y luego reimportar determinada mercancía es máximo 12 meses. Esta caballa, en otras palabras, a lo mucho podía permanecer hasta 12 meses en la zona aduanera número 2, pasando el proceso de perfeccionamiento para luego ser reimportada. Ese es el plazo máximo. En el caso de tomate, porque acá hablamos de elaboración y no de transformación, porque salen los tomates como tomates, se lleva a cabo el proceso de perfeccionamiento, pero ojo, en el proceso de perfeccionamiento no se trata solamente de pasta de tomate, porque a esa pasta de tomate se le han añadido algunos condimentos, se le ha añadido también carne molida, se le ha añadido por ahí cebolla, se le ha añadido ajo. En otras palabras, no va a ingresar nuevamente a nuestro territorio o zona aduanera inicial como una pasta de tomate procesada. Va a ingresar a través de un proceso de perfeccionamiento de elaboración de una nueva mercancía. Ingresa como una salsa de tomate, pero con carne, condimentos, etc. Esto es un proceso de elaboración porque este producto ha servido como insumo. Ha servido como insumo en la elaboración de un nuevo tipo de producto, en la elaboración de un nuevo tipo de mercancía. No solamente se ha hecho uso del tomate, se le han agregado otro tipo de insumos complementarios al tomate, lo cual ha hecho que en este proceso de perfeccionamiento hablemos ya no de transformación, sino que hablemos de elaboración. El producto ha servido para elaborar una nueva mercancía con una nueva denominación comercial, con un valor mucho más alto. Acá hablamos de un proceso de perfeccionamiento orientado a elaboración. Ahora, hubiera sido distinto si acá en la lata dijera solamente salsa de tomate. Porque podríamos decir, bueno, ese mismo tomate que está regresando, pero ya no entero, sino en pasta. Ahí se trataría de transformación, como con la caballa. Pero aquí no, aquí el tomate ha sido un insumo para desarrollar un nuevo producto, una nueva mercancía, la cual ha sido después reimportada como producto compensador con una denominación diferente, con un valor agregado mayor. El tomate sale con un valor X, ingresa con X más Y. Igual el plazo máximo también es de 12 meses en el caso 2 de elaboración. Reparación, caso número 3. Este caso también se suele usar con bastante frecuencia. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Imagina que aquí en nuestro territorio aduanero nacional cuentes con un tipo de mercancía X, ¿okay? Algún tipo de bien, el cual requiere de una reparación, el cual requiere de un servicio técnico. Pero lamentablemente dentro de nuestro país no se puede dar ese tipo de servicio, no se puede reparar, no se puede acondicionar, no se puede mejorar o adaptar dicha mercancía.
¿Por qué? Porque no se cuenta con la viabilidad técnica dentro de nuestro territorio aduanero nacional para una empresa que pueda brindar ese servicio. Por ende, yo tendría que enviar dicho bien hacia el mercado internacional donde encuentre un proveedor de servicios que pueda reparar ese tipo de mercancía, ese tipo de bien. Y finalmente, luego, el reexporte, dicho bien, pero ya reparado, mejorado o acondicionado. Por ejemplo, el envío de maquinaria pesada. Se puede enviar esta maquinaria pesada dañada o desgastada a través de un régimen aduanero de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, con la finalidad de que la exportación de este tipo de mercancía, de este tipo de bien, sea llevada a cabo teniendo como trasfondo el hecho de que la empresa que va a realizar la admisión temporal para el perfeccionamiento activo va a poder reparar, va a poder acondicionar, va a poder repotenciar el bien que yo envié inicialmente, dicha mercancía. Una vez que pasa por todo el proceso de reparación, acondicionamiento, mantenimiento, que no debe ser un plazo mayor a los 12 meses, esta empresa debe terminar realizando una reexportación y yo debo aplicar la reimportación, donde podré notar que dicho bien va a regresar con un valor agregado, ¿ok? Como un producto compensador. Así dañado como estaba, este producto estaba tasado en un valor de X y regresa con un valor de X más Y, porque ha sido reparado. Aquí tienes otro ejemplo, otro caso en el cual se puede aplicar el perfeccionamiento pasivo, la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Caso número 4. Cuando se trata de un cambio de mercancías deficientes o no solicitadas. Un cambio de mercancías consideradas deficientes o no solicitadas. ¿Qué quiere decir eso? Imagina que sucede lo siguiente. Yo realizo un proceso de importación para el consumo. ¿Ok? Yo tengo un proveedor en el extranjero y le pido a tal proveedor en el extranjero que me envíe un lote de 1000 unidades de computadoras de esta marca, Core i3 de octava generación. ¿Ok? Esto es lo que yo solicité. Hago el proceso de importación y me llegan las laptops que yo pedí, pero Core i3 octava generación, de la misma marca que yo solicité, pero probablemente yo recuerdo que no era i3, yo pedí i5, que sino que me confundí. ¿Por qué? Porque cuando llegó la mercancía, decía que esa mercancía enviada era una Core i3. Nuevamente, cambio de mercancía deficiente o no solicitada. ¿Okay? Este tipo de mercancía es la que me llegó. Esta es la mercancía que me llegó cuando yo hice proceso de importación para consumo. Yo hice un proceso de importación para consumo y el proveedor me envió estas laptops de esta marca, con este tamaño de pantalla, Core i3 de octava generación. Pero hay un error. Yo recuerdo que en el contrato con ese proveedor, yo solicité igual, es cierto, unas laptops de marca Lenovo con la pantalla de 15.6 pulgadas, HD, Intel, pero ojo, yo recuerdo que le solicité a mi proveedor, eso aparece en la factura, aparece en el contrato, orden de compra, orden de venta, las laptops, pero no eran Core i3, eran Core i5 y eran de 10ª generación. Pero yo acabo de cometer un error terrible. Yo hice el proceso de importación, yo confié en mi proveedor, yo le pedí las laptops Core i5 de 10ª generación. El proveedor me envió la mercancía, en la importación para consumo me tocó un canal verde. ¿Qué quiere decir? No hubo revisión física ni documentaria, pagué mis tributos, nacionalicé la carga, la mercancía ya la tengo en mi local, ya no en zona primaria, sino en zona secundaria. Abro el contenedor y veo que la mercancía es esta laptop. El lote de 1000 unidades de laptops corresponden a laptops Lenovo Core i3 de octava generación. ¿Qué quiere decir eso?
Yo ya había hecho mi declaración de importación. Yo ya hice proceso de nacionalización. ¿Qué quiere decir? Yo ya nacionalicé esta mercancía. La administración aduanera me va a decir, pero tú ya declaraste, ya pagaste tus tributos, la mercancía ya fue sometida al levante, ya fue nacionalizada, está en tu propio local. La mercancía está en tu local. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya entre comillas puedo decir soy dueño de esta mercancía, de este lote de 1000 unidades de laptops Lenovo Core i3 de octava generación. Pero yo le digo, oye, proveedor, te confundiste. Me has enviado una laptop que en realidad no es la que yo pedí. Y yo cometí el error de nacionalizarla sin revisar, sin solicitar un aforo previo, sin solicitar el cambio de canal a un canal rojo. No estoy satisfecho con eso. Y el proveedor me dice, no te preocupes, no hay mayor complicación, envíame esas laptops y yo te voy a enviar las que tú solicitaste realmente. Yo voy a cubrir con todos los costos logísticos, así que voy a gestionar el cambio cuanto antes. Felizmente estamos dentro del plazo que tú me has asignado para recibir dicha mercancía. ¿Qué tengo que hacer? Como yo ya nacionalicé, como yo ya recibí esa mercancía, como yo ya pagué mis tributos y ya declaré la importación para consumo de esta mercancía, yo ya no puedo aplicar al reembarque. Eso hubiera sido si la mercancía estaba todavía en zona primaria. Yo lo que tengo que hacer es llevar a cabo un proceso de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Voy a enviar nuevamente estas laptops, este lote de 1000 unidades de laptops Lenovo Core i3 de octava generación, como un proceso de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Entre comillas, perfeccionamiento. Pero esto se va a tratar de un cambio. ¿Qué quiere decir? Yo envío estas laptops con un valor X, las laptops van a llegar en mi proveedor, quien se encuentra en la zona aduanera 2, el proveedor va a realizar el cambio de la mercancía y me va a enviar finalmente las mercancías que yo solicité, ¿no? La laptop Lenovo Core i5 de 10ª generación. Profesor, pero esa mercancía está regresando con un valor más alto o más bajo. Bueno, si el error fue solamente en la mercancía, está regresando esta mercancía, la Core i5 10ª generación, con el valor que realmente aparecía en la factura inicial, con la cual yo ya pagué mis tributos. Así que simplemente aquí se está dando la aplicación de la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. ¿Aplicada a qué? A un cambio de mercancías no solicitadas. Yo envié la mercancía que llegó por error, pero que yo ya declaré y nacionalicé a través de un perfeccionamiento, a exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Mi proveedor va a recibir la mercancía, va a gestionar el cambio y me va a enviar la mercancía que realmente debió haberme enviado inicialmente. La mercancía que debió haberme entregado desde un inicio. Como el valor comercial que aparece en la factura es el mismo, yo ya pagué tributos por esta mercancía, pero igual va a tener que pasar un reconocimiento físico para saber que se trata de la mercancía que aparece declarada en la factura. Caso número 5, la reparación de mercancías deficientes o no solicitadas. Reparación, ¿qué quiere decir? Imagina que me hayan llegado estas laptops, ¿no? Las Lenovo de Core i5 10ª generación. Sí llegaron, profesor. El proveedor no se confundió. No le envió las Core i3 de octava generación. Le envió las laptops que usted había pedido. Perfecto. Y me llegaron el lote de 1000 unidades completos. Yo declaré, nacionalicé, sometí a levante, retiré las 1000 unidades de laptops. Las tengo ya en mi local, en zona secundaria. Y al momento en que voy a realizar la venta a mis clientes, me doy cuenta que las laptops están malogradas. ¿Qué quiere decir esto? Es cierto, me llegaron las laptops tal y como decía el contrato, la orden de compra, la orden de venta, la factura, etc. Pero las laptops han llegado deficientes, no funcionan. ¿Qué tengo que hacer?
así como en este caso la mercancía ya había sido nacionalizada, se puede realizar la exportación temporal para perfeccionamiento activo, acá buscando el cambio de producto y aquí buscando que el proveedor realice una reparación, un mantenimiento, un servicio técnico de cobertura a quién, a la mercancía que yo le estoy enviando. Finalmente, terminará el proceso de perfeccionamiento y me tendrá que enviar nuevamente esa mercancía y yo tendré que reimportarla. Este es el caso número 5, cuando se trata de la reparación de una mercancía que llega de manera deficiente. Podríamos decir que aquí se podría tratar de una garantía, ¿no? Yo compré el producto, mi proveedor me dijo garantía de 1 año, llegó el lote de 1000 unidades de laptops, a las 2 semanas me doy cuenta que están dañadas algunas de ellas, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. El proveedor recibirá esas laptops dañadas, las va a reparar y finalmente me las va a reexportar. Y yo haré el proceso de reimportación. Profesor, ¿pero viene como producto compensador? Sí, porque viene mejorado, viene reparado, viene acondicionado. Profesor, ¿pero eso ha tenido un costo? Depende cómo lo haya negociado con el proveedor. Si había una garantía, no voy a pagar ni un sol. Pero si no había garantía, tendré que pagar yo por el proceso de reparación. Caso número 6, cuando no se requiere la devolución para aplicar a la garantía. ¿Qué quiere decir eso? Yo hago el proceso de importación de estos audífonos, por ejemplo. Llegan los audífonos, los declaro, los nacionalizo y no funcionan. No están funcionando, profesor. Fue una importación para consumo. Le hablo al proveedor y el proveedor me dice, oye, pero no te preocupes, hay una garantía. Te voy a enviar esos audífonos funcionando bien. Pero no te preocupes porque aparte de la garantía, no voy a solicitar la devolución. ¿Qué quiere decir? No me vas a enviar los audífonos. ¿Ok? No me envíes esos audífonos. Yo, a través de la garantía, te voy a enviar un nuevo lote de audífonos y un nuevo lote de esos audífonos que te llegaron dañados. Profesor, pero ¿y si es mentira? Si llegaron bien. Es por eso que para aplicar, en este caso, a la reimportación de esa mercancía, de ese bien compensador, en primer lugar, tú tienes que acercarte a la Administración Aduanera y la SUNAT e indicarles que has hecho proceso de importación para consumo de un lote de mercancías que ya declaraste y nacionalizaste. Pero que has hablado con tu proveedor, ¿para qué? Para que te pueda enviar, gracias a una garantía, sin devolución, nuevamente ese lote de mercancías, pero en un correcto funcionamiento. Pero eso sí, la Administración Aduanera te va a decir, bueno, quiero ser testigo entonces de tu abandono voluntario de esas mercancías que llegaron dañadas o de la destrucción de la misma. Porque si yo no soy testigo de la destrucción y no me informas de ello, cuando llegue este nuevo lote de audífonos, yo te voy a decir, no, eso es una importación para consumo. ¿Por qué? No, es reimportación, profesor. ¿Por qué? Pero ¿cómo puede ser una reimportación si no has enviado absolutamente nada? No había devolución. No puede ser una reimportación. Lo que pasa es que he tenido que destruir la mercancía inicialmente para que luego la Administración Aduanera considere que esa mercancía al ser destruida no existe. Y los tributos que yo pagué todavía están vigentes. Para que cuando ingrese la mercancía que me envíe el proveedor con la cobertura de garantía, yo ya no pague esos tributos a la importación. Porque si yo no me deshago de esta mercancía dañada y no le informa a la Administración Aduanera, me van a decir no es una reimportación. Simplemente no aplica. Aquí el requisito obligatorio es informar sobre la destrucción de esta mercancía. Y en el caso número 7, de manera muy particular, se aplica al patrimonio cultural de la nación. Eso quiere decir que se puede aplicar a una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo de mercancía o bienes considerados patrimonio cultural de la nación. Sí, profesor, pero eso suena ilógico. Lo que sucede es que
se requiere de una resolución suprema. Se requiere de una resolución suprema emitida por el gobierno y sobre todo bajo el registro y sistema de control del Ministerio de Cultura. Determinado bien considerado patrimonio cultural de la nación puede ser exportado temporalmente para un perfeccionamiento activo, es decir, una ligera reparación o acondicionamiento de dicha mercancía, de dicho bien, en el mercado internacional para luego ser reimportado como un bien ya compensador, ya reparado. Pero ojo, este punto es muy sensible. Y muy sensible, porque ese perfeccionamiento, entre comillas, se considera una reparación, pero debe ser mínima para no dañar el valor que en realidad tiene este bien considerado patrimonio cultural de la nación. Pero no es imposible que esto se lleve a cabo. Se puede ejecutar a través de una resolución suprema. Aparece en la Ley General de Aduanas respaldado por una resolución suprema. Igual el plazo máximo es de 12 meses. Recuerda nuevamente los casos que hemos visto. Cuando hablamos de perfeccionamiento podemos hacer mención a transformación. Cambia solamente la presentación de determinado tipo de mercancía, pero en esencia sigue siendo el mismo. Elaboración, cuando esa mercancía forma parte de una nueva mercancía, es un insumo. Regresa transformada, no regresa como consecuencia de haber sido incluida en un proceso de elaboración de un nuevo tipo de mercancía. El perfeccionamiento también se considera reparación, acondicionamiento. Vías tu bien, mercancía, el mercado internacional, se lleva a cabo el proceso de reparación y reimportas el bien, en este caso compensador. También se aplica cuando hay un cambio de mercancías que llegan de manera, digamos, equívoca o errónea, una vez que tú ya aplicaste el proceso de nacionalización de dicha mercancía. Porque si no hubieras hecho la nacionalización, acá aplicabas otro régimen, el reembarque, pero habiendo ya nacionalizado esa carga, lo único que te queda es aplicar a la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, donde tu proveedor lo único que hará es gestionar un cambio de mercancía. Caso 5, la reparación de mercancías deficientes. Llega la mercancía solicitada, pero llega dañada. ¿Qué hago? Felizmente tengo una garantía, el proveedor la va a reparar o la va a cambiar. ¿Qué hago? Exportación temporal para el perfeccionamiento activo y luego la reimportación del bien compensador. Bueno, no se requiere de una garantía que involucre devolución. Tengo que destruir esta mercancía e informar a la administración aduanera para que la siguiente que vaya a ingresar con mi reimportación ya no pague tributos, no sea considerada importación para consumo, sino la reimportación de un proceso de ¿qué? Ejecución de cambio de dicha mercancía. Cambio entre comillas, ¿por qué? Porque no involucra devolución. Y finalmente el caso 7, donde hablamos de patrimonio cultural de la nación. Solamente se lleva a cabo, se ejecuta por medio de una resolución suprema. Finalmente, recuerda que este es el esquema con el que se trabaja de manera básica una exportación temporal para perfeccionamiento activo y que en esencia debería terminar siempre en la reimportación de ese bien compensador. ¿Ok? La forma en la que concluye este régimen es la reimportación de la mercancía, ¿ok? Por el beneficiario. Profesor, pero la mercancía viene con un valor agregado. Perfecto, la mercancía viene con un valor agregado. Por eso es que se determinan los tributos en base a valor agregado. Yo envío la mercancía con el valor de X, vuelvo con X más Y, los tributos se calculan sobre Y. No sobre X, no sobre el valor inicial con el que salió, sino por el excedente. Reparación o cambio de mercancías efectuadas de forma gratuita. Bueno, no te piden que devuelvas la mercancía, ¿no? Cuando por motivos de algún motivo en particular, te dicen que de forma gratuita van a realizar el proceso de corrección, reparación de dicha mercancía y que no se requiere de el envío de la mercancía dañada. ¿Esto qué quiere decir? Tienes que pasar igual un canal de control rojo. Siempre es un canal de control rojo el que se lleva a cabo para ver realmente que la mercancía que está siendo reimportada sea la misma mercancía que fue exportada inicialmente,
pero transformada o que vuelva incorporada dentro de un nuevo tipo de mercancía. En base al reglamento de la Ley General de Aduanas, acá tenemos los documentos que se requieren para trabajar con este régimen. En primer lugar, necesitas la DAM, documento donde informas a través de esta declaración jurada, que es la Declaración Aduanera de Mercancías, tu intención de someter dicha mercancía a un régimen aduanero en particular. Necesitas un documento de transporte, marítimo, aéreo, terrestre, el Bill of Lading, el Labor Bill o la Carta Aporte Internacional Terrestre, la boleta o la factura de venta, el cuadro de insumo producto. ¿Cómo que insumo producto? Yo envié, por ejemplo, 5 toneladas de caballa y vuelvo el enlatado con 4.8 toneladas de caballa. ¿Dónde está el 0.2? El 0.2 cuadro insumo producto corresponde a la merma, ¿no? A las vísceras, corresponde a la cabeza de la caballa, las escamas, etc. Por eso se requiere de un cuadro de insumo producto. Documento de seguro de transporte de mercancías, el contrato que tienes con la empresa de seguros, ¿no? Tu póliza. Y una garantía comercial otorgada por el vendedor, ¿no? Cuando corresponda. En este caso, cuando hablábamos de garantía sin devolución de mercancía, garantía por reparación con devolución de mercancía o garantía por cambio. Y con eso hemos terminado la presentación programada para hoy. Por mi parte, esto ha sido todo lo que hemos podido revisar hoy por cuestión de tiempo, siendo ya las 3:28. Recordemos que se trata de un webinar, por eso es que revisamos información de manera veloz, pero enfocada sobre todo a la aplicación de casos, como los que hemos visto hoy. Sin embargo, de requerir mayor información o si tienen alguna duda o consulta adicional o complementaria, pueden hacerme llegar esa información a través del área académica de CAMEX, o de lo contrario, me pueden encontrar en LinkedIn como José Gerardo Podestá. Nuevamente, muchas gracias por su participación en este webinar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.